¿Por qué Dios habla así? Dios no se cuida de nadie, ni pretende quedar bien con ninguno. Él habla la verdad, lo justo, lo recto. Él no ve las apariencias, sino que Él ve lo más profundo y secreto, y da a cada uno lo que se merece, según lo que haya hecho. Los enemigos de Jesús le tendían trampas, buscando un motivo para acusarlo delante de las autoridades romanas y así deshacerse de él. Por eso le mandaron algunos, junto con los del partido de Herodes, a decirle: Maestro, sabemos que tú dices la verdad y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Dinos, pues, tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador romano? ¿Sí o no? Jesús, dándose cuenta de las malas intenciones que llevaban, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? A ver, enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta cara? ¿Y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron: del César. Jesús les dijo entonces: pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo, se fueron. Mateo capítulo 22, del 16 al 22. En otro día, un fariseo invitó a Jesús a comer en su casa. Y Jesús fue y entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó mucho al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer. Pero el Señor Jesús le dijo: ustedes, los fariseos, limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de todo lo que han conseguido por medio del robo y de la injusticia. Necios, ¿no saben que el que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro? Cambien esas malas conductas y den ustedes de lo que tienen, y así quedarán limpios interiormente. Ay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero no hacen caso de la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que deben de hacer, sin dejar de hacer lo otro. Ay de ustedes, fariseos, que quieren tener los asientos de honor en las sinagogas y desean que la gente los saluden a ustedes con todo respeto en las calles. Ay de ustedes, que son como sepulcros blanqueados a simple vista, para que la gente que pasa no se dé cuenta ni sepa lo que hay en ustedes. Entonces le contestó uno de los maestros de la ley: Maestro, al decir esto, nos ofendes también a nosotros. Pero Jesús le dijo: ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan sobre los demás cargas que nadie puede soportar, pero que ni ustedes mismos ni siquiera con un dedo quieren tocarlas. Ay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus antepasados de ustedes mataron. Ya con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus antepasados hicieron, pues ellos
los mataron y ustedes les construyen sus sepulcros. Por eso Dios en su sabiduría dijo: les mandaré profetas y apóstoles, y matarán a algunos de ellos y perseguirán a otros. Pues a la gente de este tiempo Dios les va a pedir cuentas de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde el tiempo en que Dios hizo el mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, a quien mataron ustedes entre el altar y el santuario. Por lo tanto, les digo que Dios les pedirá cuentas de todas las muertes de todos ellos. A la gente de este tiempo: ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave del conocimiento del reino de los cielos, pero que ni ustedes mismos entran, ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Y cuando Jesús salió de ahí, los maestros de la ley y los fariseos se quedaron muy enojados. Lucas capítulo 11, del 38 al 53. Tal vez alguien se quiera ganar a Jesús invitándolo a su casa a comer, pero a Jesús no lo vas a impresionar con tu gran casa bonita y lujosa, ni con una falsa apariencia de limpieza, ni con tus grandes conocimientos de la Biblia, porque Él sabe sin duda alguna si todo eso lo has conseguido a base de robos, injusticias y engaños. Alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él contestó: procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero Él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Sin embargo, Él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Entonces vendrá el llanto y la desesperación al ver que Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios y que ustedes sean echados fuera, porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces, algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos. Lucas capítulo 13, del 23 al 30. Porque no todos los que me dicen: Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré: nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Por lo tanto, el que me oye y hace lo que yo digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cuando vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. En cambio, el que me oye
y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, y la casa se vino abajo, y todo eso fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba muy admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Mateo capítulo 7, del 21 al 29. Otra vez, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no se lavan las manos antes de comer? Y Jesús les preguntó: ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre: no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo ya se lo he ofrecido a Dios. Y que cualquiera que diga esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Dios para enseñar sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo: este pueblo me honra solo de labios, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, porque sus enseñanzas solo son mandamientos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y le dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre al comer no es lo que lo hace impuro o sucio. Al contrario, lo que hace sucio o impuro al hombre es lo que sale de su boca. Después, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que dijiste? Y él les contestó: cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en algún hoyo. Pedro entonces le dijo a Jesús: explícanos lo que dijiste. Jesús respondió: ¿ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca al comer va al estómago para después salir del cuerpo? Pero lo que sale de la boca viene del interior del hombre, y eso sí es lo que lo hace impuro y sucio, porque del interior del hombre, de su corazón, salen los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, la inmoralidad sexual, los robos, las mentiras y los insultos. Y todas estas cosas sí son las que hacen impuro y sucio al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no lo hace impuro o sucio. Mateo capítulo 15, del 1 al 20. Los fariseos, los maestros de la ley, los grandes conocedores de la Biblia, no les gusta que los corrijan porque se sienten muy engrandecidos. Por eso se ofenden mucho cuando Jesús los corregía de sus errores delante de la gente, porque Dios se opone a los orgullosos,
pero se muestra muy bondadoso con los humildes. En otra ocasión, estos orgullosos le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: yo también les voy a hacer una pregunta. Respóndanme. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, va a decir: ¿por qué no le creyeron entonces? Y no podemos decir que fueron los hombres, porque la gente nos matará a pedradas, ya que todos ellos están seguros de que Juan era un profeta. Por eso respondieron que no sabían quién había enviado a Juan a bautizar. Entonces Jesús les contestó: pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Luego empezó Jesús a hablar a la gente por medio de una parábola. Les dijo: un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos labradores y emprendió un largo viaje. A su debido tiempo mandó uno de sus servidores a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó a otro, pero también a este lo insultaron, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Volvió a mandar todavía a otro, pero los labradores también lo hirieron y lo echaron fuera. Por fin, el dueño del viñedo se dijo: ¿qué haré? Voy a mandar a mi querido hijo. A él sí lo deben de respetar. Pero cuando los labradores lo vieron, se dijeron entre ellos: miren, este es el heredero. Vamos a matarlo para que la propiedad pase a nuestro poder. Así que lo sacaron del viñedo y lo mataron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo? Pues irá y destruirá a esos labradores y dará el viñedo a otros. Al oír esto, estos orgullosos dijeron: eso jamás. Pero Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿qué significa esto que dice la Biblia? La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero si la piedra cae sobre alguno, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley quisieron arrestar a Jesús en aquel mismo momento, porque comprendieron que al decir esta parábola se refería a ellos, pero tuvieron miedo de la gente. Lucas capítulo 20, del 2 al 19. Los que actúan como enemigos de Dios y se adueñan del pueblo de Dios, Él les habla como a enemigos y les dice: ¿qué derecho tienes tú de citar mis leyes o de mencionar mi alianza? Si no te agrada que yo te corrija, ni das importancia a mis palabras, al ladrón lo recibes con los brazos abiertos, te juntas con gente adúltera, participando de sus malas obras. Para el mal y para inventar mentiras se te sueltan la lengua y los labios. Calumnias a tu hermano, contra tu propio hermano lanzas ofensas. Esto has hecho y he guardado silencio.
¿Acaso pensaste que yo era igual que tú? Pero voy a reprenderte duramente en tu propia cara y voy a ajustarte las cuentas. Entiendan bien esto, ustedes que se olvidan de Dios, no sea que empiece yo a despedazarlos y no haya quien los libre. El que me ofrece su gratitud me honra. Yo salvo al que permanece fiel en mi camino. Salmo 50, del 16 al 23. Dios reprende a los orgullosos y presumidos de sí mismos, a esos que se creen dueños de la verdad y que se adueñan del pueblo de Dios, esos que se ponen a la puerta del reino de Dios, que ni entran ni dejan entrar.